Tengo entendido que el anterior doctor les explicaba más o menos de todo lo que es la patología de lo que es esófago no neoplásico, ¿verdad? Muchas complicaciones que puede haber, reconstrucciones esofágicas y todo. Lo que vamos a ver acá es netamente del cáncer de esófago y cómo se origina, de por qué se origina, cuáles son las causas, cómo hacemos un diagnóstico y cómo lo tratamos. Síguele. Muy bien, primero recordar un poco de embriología de cómo se forma todo el tubo digestivo, ¿no? Cuando somos embriones tenemos tres porciones: el esófago anterior, el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. El esófago es un botón que sale del intestino anterior, que sale una yema pulmonar y luego una yema esofágica, y esta ya que es una bifurcación, luego se forma el esófago. ¿Sigue? Para que tengan mejor conocimiento, el intestino anterior es el encargado de formar la parte del esófago. Continúo. En esa parte del intestino anterior se forma una yema, la yema pulmonar, donde empieza a haber una bifurcación, y en esa bifurcación puede haber complicaciones tanto en la formación. Y puede haber malformaciones básicamente como las otras, que pueden ser totales o parciales, y pueden haber fístulas de las mismas, que puede ser causa de posibles tumores posteriormente. Continúo. Bueno, entonces para entender de cómo se forma el epitelio, todo empieza con unas pequeñas vacuolas, ¿no? A las 8 semanas, estas vacuolas empiezan a integrarse, se forma ya una vacuola única. A las 10 semanas y a partir de los 4 meses se forma ya el epitelio del esófago. ¿Qué epitelio tiene el esófago? Es como la piel pero sin córnea, ¿ya? Es como la piel pero sin córnea. Es un epitelio estratificado, simple, no queratinizado. Entonces, como les comentaba a mis alumnos en la mañana, los cánceres de la mayoría de los tejidos, de la mayoría de los órganos, se forman de aquel tipo de células en los cuales tienen mucho recambio celular. En este caso el epitelio, así que se recambia constantemente. ¿Sigue? Muy bien, ahora anatómicamente hablando, pues tenemos que el esófago se considera más o menos desde la construcción del músculo occipital hasta los 40 centímetros de la arcada dental, se considera el tamaño del esófago. Eso puede variar, obviamente, en una persona pequeña, en una persona alta, pero más o menos se pone desde los 15 centímetros hasta los 40 centímetros, y lo han tipificado de acuerdo a la localización. Tenemos un esófago cervical, un esófago torácico y un esófago abdominal. Muy bien, de igual manera esta clasificación lo clasifican incluso en una parte superior, media e inferior. Siguiente. ¿Qué estructuras tenemos que conocer en la parte quirúrgica nosotros al momento de diagnosticar un cáncer de esófago y poder tratarlo? Uno, hay un nervio que pasa adyacente al esófago. ¿Se acuerdan qué nervio es? El vago, ¿no? El décimo paracraneal. Es importantísimo porque nosotros al momento de la disección vamos a tener que cortar sí o sí ese nervio. Pero hay unas estructuras que son los ganglios, que van a ser peritraqueales, peribronquiales, paraórticos, y un sistema de drenaje venoso. Así como a nivel abdominal tenemos un gran sistema de drenaje venoso que es la porta de la mesenterio superior e inferior, existe lo mismo que va directamente hacia la vena cava superior, que es el sistema ácidos. Ya hay que tomar en cuenta eso. Y hay un sistema hemiácidos que es en el lado contralateral, en el lado izquierdo, y en el lado derecho el sistema ácidos. En lo que es la irrigación, básicamente está en relación a las localizaciones. En la parte cervical, por todas las por vasos cervicales, en este caso, una rama de la tiroidea inferior. En la parte media, netamente ramas de la aorta, que van a ser por la localización, bronquiales, esofágicas o intercostales. Y en la parte abdominal hay una rama importante que son las que nacen directamente de la aorta, que son las diafragmáticas, que van a dar ramas a la misma, y una que es de la gástrica izquierda, que es rama del tronco cereal. En el drenaje venoso, ya les dije, el sistema ácidos y el sistema hemiácidos, pero aparte de un sistema venoso submucoso. Continúen. El drenaje venoso va en relación igual a las localizaciones, pero en relación a las arterias, a nivel del cuello, por las venas tiroideas inferiores, a nivel del tórax, el sistema ácido, a nivel del abdomen, de los vasos esofágicos inferiores, incluso van por el sistema de la gástrica izquierda y ya hacia la porta, en algunos casos. Muy bien, en lo que es la parte linfática, por ejemplo, al hablar de la parte abdominal, tenemos diferentes grupos ganglionares, del 1 al 12, cuando hablamos de cáncer de estómago, páncreas y todo. A nivel de la parte torácica, de igual manera, existen grupos ganglionares del 1 hasta el número 14. ¿Ya? Que básicamente nos importa a los oncólogos porque hacemos disecciones ganglionares dependiendo del tipo de tumor y la localización del tumor. ¿Ya? ¿Cómo se identifica uno? Puede ser por números, del 1 hasta el 14.
y otra es por nombres, que básicamente por la localización y la zona al cual pertenecen los ganglios. La inervación, como ya les dije, está a cargo del nervio vago, pero aparte el mismo esófago tiene un sistema nervioso tanto submucoso como muscular, el de Auerbach y el de Meissner, ¿verdad? Bueno. Muy bien, ahora lo que nos importa es esto en la parte oncológica, el epitelio. Entendemos que casi del 100% del esófago, el 80-90% del esófago está por el epitelio estratificado simple no queratinizado. Pero hay una parte que es la famosa transición entre lo que es el esófago y el estómago. Entonces es un epitelio que va cambiando constantemente. ¿Ya? Incluso este es el causante de muchos de los cánceres más frecuentes que en el resto del esófago que tenemos. Entonces acá se ve una gran diferencia del epitelio estratificado al epitelio simple, sin digo que tiene el esófago. ¿Ya? Ahora, y las capas que tiene, lo entendemos de que todo intestino tiene 4 capas principales, ¿no? De la mucosa, submucosa, muscular y serosa. Pero esa es una forma básica de poder describirlo. En sí, cuando hablamos de cáncer, tenemos que entender que tiene muchas más capas. Como les comentaba a mis alumnos, ¿cuántas capas tiene? Tiene 7 capas, 7, 8 capas tiene más o menos. Y lo vamos a tipificar. Uno que es el epitelio, otro que es la lámina propia, muscular de la mucosa, la submucosa, muscular, la adventicia. En este caso, en esófago, no tiene una serosa, solamente tiene una adventicia. No tenemos una serosa, una capita, una lámina más que lo cubre. Solo es diferente una adventicia. Entonces tiene varias capas. Es importante conocer cada una de las capas porque el tumor y los cánceres empiezan, uno, por el epitelio. Estas células son las que se deforman, ¿ya? Son las que se deforman. Y empieza a invadir capa por capa. Y cada capa tiene un estadio, un T. T1, T1A, T1B, T2, T3, T4. Cada uno, eso es importante conocer cuántas capas tiene el esófago y de acuerdo a eso tenemos el T de nuestro tumor. Sí, ¿verdad? Muy bien, de igual manera, para que más o menos puedan entender de nuevo cuántas capas tiene, pero también es importante entender de que no solamente el cáncer se va a formar de este epitelio, que es el más frecuente. El 80-90% de los cánceres de esófago son los carcinomas epidermoides por el tipo de epitelio o los adenocarcinomas de la unión gastroesofágica. Esa es la mayoría de los cánceres. Pero aquí hay un montón de células en la parte muscular, un montón de vasos, hay vasos linfáticos, hay vasos nerviosos, ¿verdad? Hay un montón de células y también puede haber cáncer de los mismos. Por ejemplo, ¿qué tipos? Los linfomas, por ejemplo. Melanomas, puede haber. Tumores estromales, ¿ya? Los sarcomas, los tumores GIS, por ejemplo, puede haber. Pero en orden de frecuencia, más o menos todos son un 5% nada más. Pero en la mayor frecuencia son los que se originan del epitelio, son epiteliales los cánceres. Muy bien, de igual manera, para que puedan recordar un poco de la microscopía, entender qué es una metaplasia, a diferencia de una displasia. Eso es un término que tienen que comprender. ¿Qué es una metaplasia? La metaplasia viene a ser que existen dos tipos de epitelios, pero ambos son maduros. ¿Ya? O sea, tengo un epitelio estratificado, maduro, que sabe lo que es, y un epitelio cilíndrico también maduro que sabe lo que es. Y cuando hablamos de displasia, hablamos de un borderline, en el cual no sabemos qué tipo de célula es, si es maduro, inmaduro o tiende a diferenciarse de alguna otra forma. Ahí va el cáncer. Entonces, una metaplasia viene a ser epitelios maduros. En la transición que existe entre el esófago y el estómago existe un cuadro de metaplasia, son epitelios maduros, es un epitelio normal. ¿Ya? Continuamos. Ahora, las causas de lo que es el cáncer de esófago. Si bien el cáncer de esófago no es muy frecuente, ¿no? No es como hablar de cáncer de vesícula, cáncer de estómago, cáncer del cuero, no es muy frecuente. Pero lo que importa del cáncer de esófago es que la mortalidad es alta. Cuando se diagnostica ese tipo de pacientes, generalmente ellos son cuando ya vienen con muchos síntomas. Cuando ya no pueden comer. Doctor, estoy un año que no puedo comer muy bien, pero ahora sí ya no puedo y todo lo que como lo vomito. Eso ya ha generado básicamente una estenosis completa del esófago. Entonces ya es algo avanzado. Y cuando es algo avanzado, ya invadió varias capas y posiblemente ya hay enfermedad ganglionar. ¿Ya? Entonces, poder tratar en un tubo, que es el esófago, tratar, poder sacarlo, donde tenemos el corazón, el pulmón, tenemos muchas cosas ahí adyacentes, es muy complicado. ¿Ya? Entonces, la importancia del cáncer de esófago es diagnosticarlo antes. ¿Ya? Pásale. Muy bien, entonces lo que les comentaba, la mayoría de los cánceres de esófago son los epiteliales, se forman del epitelio, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son qué tipo de epitelio tenemos? El estratificado, entonces pueden ser carcinomas epidermoides o escamosos, una de las más frecuentes.
Pero dentro de las más frecuentes también tenemos los adenocarcinomas por el epitelio glandular que puede haber a nivel de la transición. Pero también les comentaba que hay otro tipo de cáncer, los sarcomas, linfomas, tumores estromales, también puede haber metástasis. Hemos visto melanomas. En el instituto donde trabajo hemos operado 2 melanomas. Imaginar que puede haber un melanoma en la parte del esófago. Entender que los melanomas se forman en la piel, ¿no? Producto del sol, pero no hemos encontrado en el esófago pequeñas lesiones incidentales por melanoma y han sido operadas y están bien hasta ahora. Muy bien, un orden de frecuencia según la literatura nos dice que el principal cáncer es el carcinoma epidermoide. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos bastante cantidad de epitelio a nivel del esófago de epitelio certificado y solamente un pequeño porcentaje es de adenocarcinoma. Eso es según la literatura, pero según lo que vemos en el Perú y en nuestras estadísticas, pues es al revés. El adenocarcinoma básicamente está ganando al epidermoide. Este es un esquema a nivel mundial del Globocán del 2020, de más o menos que tipifica lo que es rojo los países donde tiene más cantidad de índice de cáncer esofágico. Esto en relación, primero a los factores dietéticos que tiene, a los malos hábitos que tienen, y principalmente Bangladesh es uno de los principales países que tiene más cáncer de esófago. De igual manera, según la literatura de hace mucho tiempo, en el 2001 hasta el 2006 que se hizo en Lima, se consideraba el carcinoma epidermoide como una de las principales causas del cáncer de esófago, ¿ya? Pero eso era antes. En lo que es varón y mujer, ¿quién tiene mayor predisposición? Se dice que son los hombres, ¿no? Porque tienen mayor predisposición al tabaco, al alcohol. Continuamos. Entonces, los factores de riesgo ya les he comentado, principalmente el tabaco y el alcohol. ¿Ya? Esos son hábitos que uno tiene que quitar. ¿Por qué? Porque con el tiempo te va a condicionar el cáncer de esófago. Muchos de nuestros pacientes son fumadores crónicos y su principal causa ha sido el cigarro. En lo que es la dieta, por ejemplo, el consumo de comidas que tienen bastante consumo de selenio, por ejemplo, también condiciona lo mismo. Consumo de comidas calientes, ahumadas, carnes, la verdad es que el café se considera también un factor de riesgo. En lo que es factores socioeconómicos, por ejemplo, el estatus social también influye mucho, porque el paciente, al no tener los recursos económicos, va condicionado de que no se puede hacer una endoscopía. La endoscopía tiene bastante costo y no es de fácil acceso. Entonces, el paciente ahí ya llega a un estadio muy avanzado. El síndrome de Blood, por ejemplo, la calasia, productos, por ejemplo, la enfermedad que es la tirosis, ¿no? que es la queratosis palmoplantar, también condiciona que te pueda generar un cáncer de esófago. Lo que hablaron en la clase anterior, lo que son los cáusticos, por ejemplo, muy ácido, muy alcalino, esas lesiones crónicas te van a generar un cáncer de esófago y el síndrome de Plummer también. Dale. Muy bien. Ahora, para lo que es adenocarcinoma, básicamente, ¿qué es? El adenocarcinoma no se nos va a formar en el epitelio superior, me refiero al esófago a nivel torácico o cervical, sino básicamente a este nivel, a nivel de la unión gastroesofágica. Una mutación que existe entre el esófago del estómago a lo que es el esófago. Entonces, ¿a qué se relaciona? Uno, al índice de masa corporal. Mientras más gordito sea, tiene la predisposición a que haga un cáncer de esófago. ¿Por qué? Porque el índice de masa se indica mayor de 30, puede condicionar mayor reflujo. Y esto con el tiempo genera un herpes. Y este herpes obviamente va a condicionar un cáncer de esófago. El Helicobacter pylori, por ejemplo, se asocia mucho a lo que es el cáncer de estómago, ¿sí? Se relaciona mucho al cáncer de estómago, pero se dice que tiene un factor incluso protector contra el cáncer de esófago, ¿ya? Entonces, ¿por qué se debe? Porque básicamente al tratar el Helicobacter pylori, tú matas y generas hipoacidez dentro del estómago y te genera de cierta forma una protección a nivel del esófago. Continúan. Entonces, el esófago de Barrett es importante porque ya esa es una de las causas más frecuentes que tenemos de cáncer esofágico ahora. ¿Cómo se forma el esófago de Barrett? Producto del reflujo gastroesofágico. Entonces, tenemos un cuadro de metaplasia, donde tenemos epitelios todavía maduros, se convierte en un esófago de Barrett cuando ya es clínicamente sintomático, y posteriormente empieza a tener un grado de displasia, que puede ser de bajo grado y puede ser de alto grado. Hasta hablar de bajo grado incluso puede ser con tratamiento solamente médico. Podemos tratarlo con pastillas, algún tipo de ablación al paciente. Pero si hablamos de una displasia de alto grado, estamos a un paso de un cáncer esofágico. Pero poder conseguir este tipo de diagnóstico es bastante complicado, porque la mayoría de los pacientes
o la mayoría de ustedes tiene reflujo gastroesofágico. ¿Alguien se hizo una endoscopía por un reflujo? Y les han diagnosticado, les han tomado biopsia del mismo. ¿Y qué les salió, por ejemplo? ¿Qué te salió en tu resultado? Sí, si te acuerdas, tal vez te decía dentro del diagnóstico, ¿no? Metaplasia, displasia de alto grado o bajo grado. No había nada, todo estaba muy bien. Ya. Entonces, bajo tu experiencia, una endoscopía, ¿qué tan cómoda es? Es incómodo, ¿verdad? Te tienen que sedar, te duele mucho la garganta. El hecho de que la caña empiece a doblar genera una incomodidad extrema a nivel del estómago. Entonces, incluso eso de usted forma particular o por el seguro. Por el seguro que lo hicieron. Pero de acá, ¿cuántos más hicieron una endoscopía? Es muy poco, ¿verdad? Entonces la mayoría tiene cuadros de reflujo asociados principalmente al hecho de a la mala ingesta, no comemos en nuestras horas, y eso va a condicionar posteriormente este grado de displasias. Displasia de bajo grado y displasia de alto grado, que ya son pasos para que podamos hacer cáncer esofágico. ¿Ya? Continúen. Entonces, como lo que les comentaba, si el diagnóstico ya lo tenemos como un esófago de barrera que se hace con una endoscopía y una biopsia, simplemente se hace controles endoscópicos, ¿ya? Como dice, 2 veces más o menos al año, y simplemente se da tratamiento médico, omeprazol, algún tipo de inhibidor de bomba de protones, o alcoxia, por ejemplo. Y si hablamos ya de displasias, tanto de bajo grado como de alto grado, el de bajo grado, pues incluso podemos dar tratamiento y podemos dar ablación. A esas pequeñas lesiones que se van a convertir en cáncer le damos crioablación, por ejemplo. Y si son de alto grado, y el tratamiento incluso ya es quirúrgico, tenemos que sacar esa parte del esófago, ¿ya? Antes de que se convierta en cáncer. Continúen. Muy bien. Entonces, todo empieza de un epitelio escamoso normal, luego se convierte en una displasia escamosa y eso es el carcinoma epidermoide. Eso es el patrón normal de un carcinoma epidermoide. Continúa. Y dentro de ese proceso existen mutaciones que tienen que saber. ¿Qué tipo de mutaciones existen en este tipo de cánceres? Del P16 y del P53. Y a nivel de malformaciones a nivel de las ciclinas también. Continuar. Siguiente. Dale. Muy bien. Entonces, de acuerdo a orden de frecuencia, aquí está. Los carcinomas epidermoides, ¿en qué orden de frecuencia va? Por ejemplo, si son epidermoide, más o menos a la mitad del esófago es el mayor porcentaje. Si son los adenocarcinomas, a nivel de la unión gastroesofágica. Continúen. Entonces el cuadro clínico, como ya saben, principalmente empieza con un cuadro de odinofagia. Le duele al momento de pasar. Una disfagia, por ejemplo, primero a sólidos, después ya a líquidos. Tiene a bajar de peso. Cuando la lesión es muy alta, empieza a generar alteraciones a nivel de los nervios y te puede generar ronquera. Y obviamente la baja de peso. Todo cáncer te condiciona a baja de peso. No es lo mismo bajar de peso en un año, por ejemplo 10 kilos en un año, a bajar en un paciente 2-3 meses 10 kilos, ¿no? No es lo mismo. Y este tipo de cánceres generalmente te hacen la baja muy abrupta. En 2-3 meses el paciente baja 10-15 kilos, es muy rápido la cantidad de peso que baja. Continuamos. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico? Como les dije, primero la anamnesis, pregúntale desde cuándo tienes este problema de la disfagia, de la odinofagia. Entonces, que te dice que tiene un tiempo de 1 año, 2, 3 años, y a pesar del tratamiento no ha mejorado, pues yo le pides una endoscopía. Sí o sí tienes que obligar y tienes que pedir una endoscopía. Ese es el único gol estándar que tenemos para poder diagnosticar y tomar una biopsia al paciente, ¿ya? Entonces, tomar una biopsia conviene a sacar un sacado cabo del mismo. Y es incómodo. Muchas personas no quieren una endoscopía. Por lo general, yo me hice una sola endoscopía, y eso porque estaba muy mal. Pero de eso no quiero repetir, porque es incómodo, es completamente incómodo. Después de que ya tienes un diagnóstico de un cáncer de esófago, tienes que hacer un estadiaje. Nuestra función como cirujanos y como médicos oncólogos es hacer un estadiaje. ¿Y el estadiaje cómo se hace? Teniendo el T, teniendo el N y teniendo el M, ¿verdad? En todo estadiaje, en todo tipo de tumor tenemos el TNM. ¿Y eso cómo lo sabemos? De una forma clínica por medio de estos exámenes, que puede ser la tomografía, una ecografía, una ecoendoscopía, una resonancia magnética o un PET scan. Entonces, ¿cómo pedir? ¿Cuál pedir? ¿Y por qué pedir? Por ejemplo, ¿puedo pedir un PET scan? Sí saben que es un PET scan, ¿verdad? Ya. ¿Puedo pedir un PET scan? Que obviamente sería mucho más fino, ¿no? Pero no todos lo van a pagar. Entonces, lo más económico y accesible es una tomografía. Entonces, en los cánceres de esófago, la diseminación, principalmente, uno, es a nivel esofágico local, 2, pulmonar, hepático. Entonces, el tipo de tomografía que le voy a pedir, tórax y abdomen. Ya una tomografía. Y siempre tengo que pedir con contraste. ¿Por qué? Porque los tumores
se alimentan de las arterias. Entonces, con el contraste voy a identificar y clasificar mejor la localización de los tumores. Ahora, si el paciente tiene mucho dinero y todo, ya le pides un PET scan y todo lo demás. ¿Qué más? Para ser mucho más específico, yo necesito saber el T para poder definir si el paciente lo voy a operar o no lo voy a operar. Entonces le puedo pedir una ecoendoscopía. ¿Qué es una ecoendoscopía? Es un endoscopio normal, te hacen la endoscopía normal, pero en el transductor tienen un ecógrafo. Entonces llega la lesión y te dice hasta cierta capa está tomado el tumor. Entonces ya tienes un T específico, ¿no? Está hasta la muscular, o ya pasó a la muscular. Entonces ese es lo ideal. No tenemos, pero ese es lo ideal. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando hay mucha disyuntiva y no sabes qué tipo de estadio es, por ejemplo, un estadio clínico 3 a un estadio clínico 4 hay mucha diferencia y el tratamiento, el diagnóstico y pronóstico van a cambiar mucho para el paciente. Entonces, si tienes una duda, puedes ingresar a hacer una laparoscopía. Por ejemplo, si tenemos un cáncer a nivel de la unión gastroesofágica y según la tomografía y resonancia me dicen puede ser un 3 pero puede ser un 4, entonces ingresas a hacer una laparoscopía y ves directamente el tumor para ver cuánto de infiltración tiene, si tiene enfermedad carcinomatosa o no, y ya lo defines y das un tratamiento adecuado. Se puede pedir algún tipo de marcadores tumorales también, y hay una famosa clasificación de SIWAR que ahorita ya les voy a explicar. Bueno, estas son las guías que usamos nosotros de lo que es la NCCN, que básicamente nos protocoliza, ¿no?, cómo tenemos que manejar cada tipo de cánceres, empezando por una historia clínica adecuada, pedir tomografía sí o sí, hacer una endoscopía, una ecoendoscopía, realizar sí o sí una biopsia del paciente. Ahora, les pongo un ejemplo bastante clásico. Tenemos un cáncer de esófago, tenemos la biopsia de un cáncer de esófago y es una lesión pequeña, una lesión de 2 centímetros a nivel de la unión gastroesofágica y me sale que es un adenocarcinoma. Le hacemos todo el estadiaje, tiene unos ganglios pequeños localizados, pero tiene un ganglio aquí, en esta zona, a nivel supraclavicular. ¿Ya? Altamente sospechoso, es un ganglio duro, un ganglio que está fijo y no le duele. ¿Ya? ¿Qué tipo de estadio clínico sería este pacientito? Una lesión pequeña, pequeños ganglios por acá, con un ganglio francamente sospechoso a nivel supraclavicular izquierdo. ¿Qué estadio clínico sería? 3, dice aquí el doctor. Otro, ¿qué estadio clínico sería? Está entre 3 y 4. ¿Quién dice 3? Yo digo 3. ¿Quién dice 4? 4. ¿Ya? Claro, quiero que entiendan y relacionen esto. Los cánceres, su primera diseminación, este es el esófago, aquí está la lesión. Ya, la primera diseminación va a ser uno local, empieza a crecer, va a invadir capas. Segunda es a nivel regional, los ganglios que están en esa zona. ¿Ya? Y cuarta, cuando ya empieza a hacer metástasis. Entonces, eso de que es un ganglio, pero no es un ganglio de la zona regional, no es de la zona, es de una zona alejada. Entonces es una metástasis. ¿Ya? Entonces se considera un 4. Y lo mismo va con un cáncer de esófago, estómago, colon y todo lo demás, hígado y todo lo demás. ¿Ya? Es un 4. Muy bien, entonces el diagnóstico, como ya les comenté, que puede ser por diferentes formas. La más frecuente es por una endoscopía y le sacan una muestra cepillada y lo demás. Incluso existen ahora pastillas, algunas capsulitas que simplemente ingresan la capsulita, ingresa al estómago y luego lo jalan con una cinta. Y ahí hay un rastreo de células que ya te pueden hacer un diagnóstico. La tomografía, de igual manera, ya les dije que tiene que ser sí o sí con contraste, que nos ayuda a hacer pasar un estadio, y aún así, ni siquiera podemos saber en qué estadio está. Por ejemplo, todo lo que ven de negro es aire, ¿verdad? Todo lo que ven de negro es aire. Eso que está acá adelante también es aire, entonces es la tráquea. Atrás del mismo, ahí también es el esófago. Y mira cómo se ve el engrosamiento. Lo único que vemos nosotros en la tomografía es un engrosamiento, está engrosado el esófago. Pero ¿cómo saber qué tipo de T es ese paciente? Un T1, un T2, un T3 o un T4. Un poco difícil, ¿verdad? Un poquito difícil, porque de acuerdo a tu TNM que tú vas a diagnosticar, le vas a decir, señora, te voy a poder operar y te puedo salvar. O no, señora, no voy a hacer nada y solo te doy quimioterapia y radioterapia. ¿Ya? Siguiente. Entonces, para eso se usa la ultrasonografía por endoscopía, que básicamente te tipifica hasta qué capa está infiltrado. Ya tienes tu T, por lo menos. Y la tomografía te va a ayudar a ver cuántos ganglios hay en esa zona que puede haber afectación. Ya tienes tu T, tu N y tu M, que lo vas a ver si hay metástasis pulmonar, hepática o algo. Entonces ahí tú ya tienes tu estadio del paciente, estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4.
En lo que son estadios, los estadios 1 y 2, en la mayoría de los cánceres, por lo general son estadios tempranos, ¿no? Donde el tratar, operarlo, en una primera instancia lo va a poder curar, lo va a poder sanar. En un estadio clínico 3, un poco difícil que lo puedas curar, tratarás de alargar su tiempo de vida. Y un estadio clínico 4, netamente ya es un paciente paliativo. Entonces, puedes hacer algo, dale quimio y radio, pero sabes que sí o sí se nos va a morir, sí o sí se nos va a ir. Entonces, solamente vamos a alargar su tiempo de vida. Continúa. Muy bien, ese es el famoso PET scan que básicamente te evidencia, ¿no?, las zonas más calientes en las cuales vamos a poder encontrar enfermedad metastásica o no. La broncoscopía, que también te podría para conseguir la biopsia. Continúa. Y esta famosa clasificación de Seward. Porque es importante entender qué es esta línea dentada que dice acá, línea César. ¿Qué es esa línea? Endoneuma esofágica, es lo que yo les comenté, es el lugar donde hay la metaplasia, ¿no? Donde hay la transformación del epitelio escamoso con el epitelio del estómago. Entonces se forma un vaivén, una línea Z, y desde esa localización, 1 centímetro para arriba y menos 2 para abajo, hay que tipificarlo como un Seward 2. De menos 2 hasta 5, un Seward 3, y de acá para arriba un Seward 1. ¿Por qué es importante este tipo de clasificación? Por el tipo de tratamiento que le vamos a dar al paciente. Por ejemplo, si me viene un tumor acá, me viene el tumor, tiene un pulmón, tiene un pulmón. Por ejemplo, si tenemos acá un tumor, este es un tumor. Ya. Entender que los tumores no solo van a estar en esta zona, van a estar de forma específica. Por ejemplo, tengo un tumor que me está abarcando tanto la parte 1 como la parte 2. ¿Qué tipo de Seward será? ¿1 o 2? 2, ¿no? O 1. ¿Por qué 2? No, lo mismo pasa, ¿no? Con esto, porque tengo un tumor acá. Ahora, ¿qué tipo de Seward es? ¿Es un Seward 1 o Seward 2? 3. Excelente. Aprobado. ¿Qué tipo de Seward será? ¿Un 2 o un 3? 3. Un 3. 2. ¿Por qué es importante? Porque tú le vas a decir al pacientito, si son Seward 1, son Seward 2, son Seward 3, ¿qué tipo de tratamiento va a ser? Uno solo te puedes quitar el estómago y ya lo trataste. Yo lo tengo que sacar el estómago y el esófago para poder tratar de curarlo. Ya, por eso es importante. Entonces, ¿cómo saber qué tipo de Seward es? Bueno, si tenemos un caso así, nos abarca ambos, que se llama de epicentro, se dice. ¿Ya? ¿Qué es el epicentro? Entonces marcamos aquí en los lugares más alejados. ¿Cuál es el epicentro? ¿Y dónde cae? Ya, allá, al lado. De igual manera, hacemos un epicentro acá. ¿Dónde cae? 3. Bien, entonces, los Seward 2 y los Seward 3 se manejan como un cáncer de estómago. Y los Seward 1 como un cáncer de esófago. ¿Y cómo se maneja un cáncer de esófago y cómo se maneja un cáncer de estómago? Un cáncer de esófago se maneja donde tengo que sacar todo el esófago. Ya, si tengo una lesión acá, tengo que retirar todo el esófago hasta la parte de arriba. Entonces, veis lo complicado que puede ser, tengo que escarbar entre la tráquea, entre los pulmones, entre el corazón, para poder hacer eso. Ya hay que hacer una reconstrucción. Y si es que solamente es un Seward 2 y un Seward 3, tengo que tratarlo como un estómago. ¿Cómo se trata un estómago? Tengo que hacer una gastrectomía y saco todo el estómago. Acá y saco acá. Y queda el esófago. Entonces el pronóstico obviamente va a variar, la calidad de vida va a variar. Entonces por eso es importante saber qué tipo de Seward tiene el paciente. ¿Ya? Ahora ya saben, ¿sí? Por el epicentro del tumor. Porque sería bonito, ¿no?, que también no solamente aquí, no solamente aquí, no solamente aquí, eso sería fácil. Pero la vida no es fácil. ¿Ya? Ahora, ¿por qué sacamos todo el estómago? Porque les comentaba que tiene un nervio. ¿Qué pasa?
adyacente al nervio de ustedes, ¿verdad? El nervio vago. Entonces, parte de la sección es eso. No voy a cortar aquí el esófago. Entonces, no voy a cortar sí o sí los dos vagos, tanto derecho como izquierdo. Y la función del vago a nivel del estómago, ¿cuál es? Sí, tú que estás atento. La función del vago, ¿cuál es? Ya, sí, pero que genera motilidad del estómago, ¿ya? Entonces, si es que yo voy a cortar esto, tengo que por acá, digo, pucha, doctor, por favor, preserva mi estómago, ya, voy a ser bueno, voy a preservar mi estómago, voy a preservar esto de acá, esto lo voy a subir para que tengas el estómago y puedas comer. ¿Será viable eso? No, ¿por qué? Porque esta parte del estómago ya no va a tener inervación, va a ser parético. Entonces va a llegar toda la comida y no va a haber nada que lo expulse hacia el intestino. ¿Ya? Entonces por eso no es viable. Por eso es una trictomía total. ¿Ya? Por favor. ¿Qué quieres utilizar para pasar las líneas? Los lugares más, los tumores son irregulares, ¿no? Los más distantes. Los más distantes que tengan. Ya, y se forma un epicentro acá. Ya son los más distantes. Bueno, esto para recordar es, por ejemplo, las capas que tiene el esófago. Yo les dije que medida mucosa laminar muscular y serosa. Eso me lo dice la vigilancia del hospital. ¿Ya? Pero ustedes tienen que saber que tiene muchas capas. Ahí está, para que se recuerden. Y el tumor empieza desde aquí, empieza el tumor. Y empieza poco a poco a infiltrar. Algo más importante en el esófago, a comparación del resto del intestino, que el resto del intestino tiene otra capita más que se llama serosa, que es como el peritoneo visceral, ¿verdad? A nivel del esófago no tiene. Entonces, si digamos un tumor acá, la capacidad de diseminación a todo el lado es amplia. Por eso es que el problema más grande que tenemos en los pacientes que vienen ya en estadios avanzados, que generalmente ya son grandes, ¿no? Está muy infiltrada toda la capa y la diseminación es amplia. Y poder tratarlos es bien difícil. Siguiente. Aquí está, lo que les comentaba, ¿no? El tipo de T, de acuerdo al grado de infiltración. Bájale. En lo que es N, va en relación a la cantidad de ganglios que vamos a encontrar. ¿Cómo diferenciar qué es un ganglio patológico, un ganglio cancerígeno, un ganglio normal? ¿Saben la diferencia? Todos tenemos ganglios, ¿verdad? Todos tenemos ganglios. El ejemplo clásico es el que me da una faringitis, como ahorita estoy yo, y tengo ganglios inflamados. Son ganglios inflamados. Me hacen una tomografía y encuentran ganglios ahí. Me dice, doctor, ¿estos ganglios son oncológicos o no? ¿Cómo sé que son oncológicos o no? Por las características. ¿Qué características puede tener un ganglio oncológico? ¿Sabe? Duro, fijo, tiende a ser conglomerados. Tienden a ser conglomerados. Entonces, un ganglio inflamatorio, por lo general, es ovoide y es grande. ¿Ya? Un ganglio oncológico es redondito y chiquito. ¿Ya? Estos generalmente están aislados. Ganglios aislados, cada uno aislados. Los ganglios oncológicos hacen conglomeraditos. Son redondos, duros, ya fijos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y al momento de ver tomografías vamos a ver eso, ¿no? Buscamos ganglios pequeños, bien redondos, con bastante capacidad de contraste, captan contraste. Entonces, de ahí lo tipificamos. Y el N va en relación a ello. Yo no voy a poner N, 1, 2, 3, 4 sin poner sin ver qué tipo de ganglios tiene. Por eso le decía, qué tipo de ganglios son inflamatorios o ganglios neoplásicos. Los N van en relación a la cantidad de ganglios positivos con enfermedad. Ya saben diferenciar cómo es un ganglio positivo, cómo es un ganglio oncológico. Redondito, bonito. Siguiente. Y lo que es M es fácil si hay metástasis o no. Entonces yo les comenté, es un ganglio supraclavicular que no corresponde acá, eso ya se considera una metástasis, así sea un ganglio. Y si existe otro ganglio, por ejemplo, le ponen otro ejemplo, un ganglio a nivel paraórtico, ganglio paraórtico sospechoso a metástasis,
¿Será metástasis o regional? Metástasis, ¿no? Porque no corresponde a la zona. Ya no corresponde a la zona del tumor, es una metástasis. ¿Ya? Aparte de eso, del tipo de cáncer que les dije que es el adenocarcinoma, existen grados. Uno que es indiferenciado, uno que es completamente indiferenciado. Entonces, mientras más diferenciado sea, relativamente tiene mejor pronóstico y lo podemos tratar un poco mejor con quimioterapia. Y uno que tiene pobre diferenciación, pues obviamente ya es un mal pronóstico. Así le vemos quimio, le vemos radio, podrá apaciguar un poco, pero igual el paciente se nos va a ir porque el pronóstico y la biología del tumor es mucho más maligno. Entonces, es horrible eso, yo tampoco nunca lo entendí, ¿ya? Es horrible. Y tengo un aplicativo para poder tener una estadía de un tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque cada uno de estos es jugar, ¿no? ¿Qué tipo de T tiene, qué tipo de N tiene, qué tipo de N tiene? Y por eso te da una estadía. Ya, dependiendo incluso del grado de diferenciación, te da un grado de pronóstico y mayor. Lo único que ustedes tienen que saber de esto es que con los estadios, que los estadios iniciales 1 y 2 son altamente quirúrgicos, estadio clínico 3 ya no es quirúrgico, hay que dar el tratamiento previo a la cirugía, que se llama tratamiento neoadyuvante, que tenemos con quimioterapia o radioterapia, y el 4 que es un estadio ya paliativo, ya no podemos hacer mucho. ¿Ya? Listo. En orden de frecuencia de cómo aparecen los cánceres, la mayoría vienen en estadios clínicos 2 y en estadios clínicos 3. ¿Qué quiere decir? Aquellos que tienen enfermedad locorregional y es diseminado. Para estos estadios, ya la principal clínica es la disfagia. Ya no pueden comer los pacientes. Es un tumor bastante grande. Un estadio clínico 4 ya la mayoría son terminales. Y no hacemos mucho con los pacientes. Y los tratamientos que tenemos en los estadios son tratamientos neoadyuvantes. Damos quimio y radioterapia para tratar de quitar el tumor. Y si se achica el tumor, podemos operarlo. Encontrar un estadio clínico 1 es bien infrecuente. Básicamente son incidentales y son los únicos que se van a curar. Son los únicos que se van a curar. Son lesiones que solo están en el epitelio y llegan hasta la mucosa y se pueden curar con una cirugía. ¿Y qué tipo de cirugía se va a hacer? Bueno, por favor. Sigue. ¿Qué tipo de cirugía se les va a hacer? Quiero que tengan ese tipo de cirugía que son las más clásicas, la cirugía de Ivor-Lewis y la transdiatal. Entonces, para poder sacar todo el esófago, una forma tengo que hacer una. Corto la cavidad abdominal, la pared abdominal, y corto lo que es el tórax. La pared abdominal para poder sacar todo el estómago y hacer la reconstrucción, y la pared torácica para poder sacar todo el esófago. Entonces tengo que partirlo al paciente en dos para poder hacer ese tipo de cirugía. Ya imagínate lo complejo que es. Y solamente se hace eso en estadios clínicos 1. ¿Ya? Ahora existe otro tratamiento mucho menos agresivo, pero ya más costoso, que es la transdiatal. Por vía laparoscópica o por vía abdominal, abro, ingreso todo por el hiato. Corto hasta arriba. Y hago una unión en la parte cervical. ¿Ya? Entonces, ahora se puede hacer esto porque ya contamos con instrumental, pero hay pinzas especiales, hay grapadoras especiales que nos pueden ayudar con el tipo de cirugía. Pero si no tenemos este insumo, hay que hacer esto, hay que partir los pacientes dos. ¿Ya? Entonces, dos tipos de cirugía que tienen que conocer, la de Ivor-Lewis y la transdiatal. ¿Ya? ¿Sí? Listo. ¿Alguna consulta, duda? Doctor, ¿el tratamiento neoadyuvante era para cuáles? ¿3 y 2 o 3 y 2? Para el 2 y para el 3, tratamiento neoadyuvante, con quimio y con radio. El tratamiento neoadyuvante, por ejemplo, con radioterapia, ¿a quiénes damos? A todos los que se llaman epidermoides. Responden muy bien a la radioterapia. ¿Ya? Y lo mismo pasa en otro tipo de cánceres, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, ese que se llama epidermoide. Le damos también radioterapia y responden muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Solo es para el grado 1. Ajá, claro, puede ser cualquiera de las dos clínicas, ¿no? Solo para el grado 1. El 2 y 3 le das neoadyuvancia. ¿Qué más? ¿Alguna consulta?